Como ustedes saben, y como estamos todos viviendo, este es uno de los capítulos de mayor problema que ya hemos tenido tal vez a lo largo de la historia, eh, que nos revienta en la cara a nivel global como una demostración de que esta globalización de la que tanto se ha hablado y en la que hay posiciones, como vamos a ver, que la avalan emocionadamente y posiciones que la critican duramente. Sin embargo, el hecho de que en algo de una semana haya podido contagiarse a nivel planetario este COVID-19, este virus que ahora nos pone en una situación realmente de tensión mayúscula y en algunos casos, al parecer, de drama, como el que se está viviendo en Italia. Y justamente es curioso constatar de que ese nivel de drama al que me estoy refiriendo es indistinto a los niveles de desarrollo de los países, ¿no? Y esto creo que es una reflexión, eso nos abre una primera línea de reflexión muy importante, porque una de las características de nuestro tiempo es el orgullo tecnológico. Eh, Disculpa un segundo, le voy a bueno, Leslie no escucha. Eh, Seguro, Leslie, le estoy escribiendo, está con la opción de audio desconectada. Ah, ya escuchan. Bien, gracias. Entonces estamos todos los que estamos en línea. Entonces, les decía de que esta situación nos ha reventado y nos ha demostrado de que realmente la globalización, más allá de nuestras opiniones, de nuestros puntos de vista y de cualquier otra situación, es una globalización cierta. La imagen que tienen ustedes, yo la utilizo en mis cursos en San Marcos, en la maestría de San Marcos, para hablar de diversas interpretaciones con una parte casi lúdica, introductoria, sobre, eh, sobre el tema de la globalización, justamente. Entonces, tienen ustedes ese globo tomado por la garra de un lobo, que es la idea de esa globalización terrible, negativa, que es una de las tendencias, o el otro, justamente al costado, donde dos manos parecen entregar generosamente o compartir generosamente el planeta entero gracias a la globalización. Una tercera imagen, yendo en orden por las de arriba, hace referencia a la globalización de las tecnologías, ¿no? Esas hiperconexiones que tan presentes están también en nuestro planeta. La cuarta se refiere más bien a la globalización comercial, todos los productos, todos los inventos dan vueltas por el mundo. Las manos enlazadas, en las que hay un error de imagen, porque ambas manos son, si no me equivoco, diestras, a menos que sean de dos personas distintas, no se entiende bien. También hablan de la generosidad, ¿no? Los niños en el otro lado también nos pueden hablar de un beneficio de la globalización en el sentido de mayor conciencia hacia los más débiles y demás. El gorro en el mundo nos habla de la globalización del conocimiento. El otro es ese personaje que se está devorando al mundo mientras alguien recibe migajas, ¿no? También hay esa visión. Y ahí pequeñito, pero de una importancia gigantesca, ese parafraseo visual del logo de Coca-Cola, que en vez de Coca-Cola dice cultura, ¿no? Cultural. La globalización financiera con el símbolo de dólares, o la
la globalización económica, tal vez con el símbolo de dólares, la globalización financiera, tal vez con el código de barras, ¿no? La globalización como el poder de algunos que ata a los demás, y finalmente la globalización de encuentros, de negocios, de intercambios, lo que se quiera decir de esos dos personajes. Uno parece del mundo asiático y otro del mundo occidental, por tomar una de esas formas de división del planeta, son interpretaciones posibles, ¿no? Y a todo ello se nos ha parecido de pronto con una contundencia enorme algo mucho más pequeñito que todos los demás, pero que se superpone a muchas de las otras cosas y que nos dice un virus global puede poner en jaque a la humanidad. Estamos en esa situación y es algo cierto, ¿no? No voy a detallar las ideas que están en las diapositivas. Quienes estén interesados nos las pueden pedir, pero de acuerdo a los autores, hay quienes están en una posición totalmente favorable a la globalización, dicen que es una realidad y que es una realidad positiva, y los hay de todas las tendencias, desde muy neoliberales que hablan de la competencia como el gran factor que explica todo y que va a dinamizar todo, y la versión neomarxista del otro extremo que habla de la globalización como el triunfo contra el capitalismo opresivo. En la tesis hiperglobalista hay otras características, como por ejemplo que se habla del fin de la economía nacional por una economía global. Esto se puede constatar. Fíjense en estos días, el índice de aparición del virus va en directa oposición relacionado inversamente con el índice de baja en las bolsas de valores, ¿no? Entonces eso ya no depende de los países, ni siquiera parece depender de las instituciones financieras internacionales, de voluntades secretas detrás de eso o ya de una maquinaria que funciona por sí misma. Son alternativas de respuesta. Hay una posición a favor del consumismo que llega a decir que es un nuevo sentido de identidad. En fin, versiones de esta tesis hiperglobalista. Vista desde el punto de vista económico, como motor de progreso, contra el capitalismo, y quienes dicen que se trata de el heraldo de la primera civilización verdaderamente global. Ese heraldo hoy en día no tiene el sentido del heraldo positivo, sino tiene el sentido del heraldo del miedo a través de este virus que nos amenaza. Y hay el otro extremo, la tesis escéptica. No hay globalización, nos dicen otros. Dicen que hay interdependencia entre los países, pero no hay una real globalización. Si bien hay más relaciones internacionales, pero son economías nacionales las que se relacionan. La actividad económica se da principalmente en tres bloques, pero eso no significa que sea global: Europa, Asia, Pacífico, Estados Unidos. Antes el patrón oro era más significativo, ahora el patrón dólar no está tan adentrado en toda la economía. Habría que ver si eso sigue siendo válido. Algo que no podemos negar, el mundo está fragmentado en bloques de civilizaciones. Fíjense todo lo que significa la violencia abierta en el Medio Este, ¿no? En el mundo árabe, con enfrentamientos constantes, parte de los que han afectado el propio patrimonio, llamado patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos también una tesis transformacionalista, que es tal vez la más coherente. Dice, es cierto, estamos viviendo tiempos globales. Esos tiempos globales nos dicen no tienen precedente histórico.
Habría que preguntarse qué sucedía en la Edad Media cuando la peste negra, por ejemplo, amenazaba grandes segmentos de la sociedad, o qué de globalización puede haber tenido la llegada de la viruela con los españoles a nuestro continente, ¿no? Y diezmando a la población. Eran anuncios de lo que se está viniendo ahora, no con la gravedad, no quiero hacer de esto una apología al miedo, ¿no? Pero sí una reflexión, ¿no? Curioso. Yo me imagino que esta idea global, este mensaje global de que hay que salirnos de la vida social, aislarnos de la vida social para protegernos del virus, es exactamente la misma respuesta pretecnológica, marcada sobre todo por creencias, miedos, cuestiones religiosas, que hoy día nuestra seguridad de ciencia y tecnología, seguridad entre comillas, por supuesto, parecía nos hacía creer que habíamos superado, y de pronto yo creo que hemos llegado a la misma situación cuando la peste de cualquier tipo, las enfermedades afectaban grandes segmentos de la población en la Edad Media. Ahora hay una afectación similar, aunque no haya niveles gravísimos de mortandad. Eh, lo que hacía la gente es huir, ¿no? Abandonaban el pueblo infectado, dejaban los cadáveres, ¿no? Quemaban los sitios de vida de los que estaban con la enfermedad a fin de aislarse de ella, ¿no? Se encerraban en sus casas. Curioso, muy curioso que con tanto avance tecnológico y científico lleguemos a una supuesta solución de la misma naturaleza. La tesis transformacionalista reconoce que todos los países son de alguna manera parte del sistema global, y eso parece ser absolutamente cierto. Yo siempre digo, la globalización es una realidad, no podemos negarla, no hay forma de pararnos en la esquina y ver cómo pasa. Estamos en el mismo planeta que se está globalizando en ese sentido. Pero la tesis transformacionalista también nos dice que hay estados más conectados que otros, que hay prácticas más globales que otras, que se está jerarquizando el mundo con otros criterios, que hay una nueva forma de analfabetismo, que es ese analfabetismo funcional, el que no maneja los sistemas globales de redes y demás. Entonces, frente a todo eso, la tesis transformacionalista nos dice, busquemos respuestas, ¿no? Generemos formas de gestionar este proceso. ¿Cuándo se inicia la globalización en su mayor extensión? Este autor Kuklinski nos dice que es el 11 de septiembre. Por ahí habrá seguramente pronto versiones que nos digan que la globalización nació el día en que se anunció que el coronavirus, en esta versión 19, iba a poner en jaque al planeta entero. Probablemente. Pero en todo caso, ese 11 de septiembre lo comparan ellos con el efecto de 1914 y la época de la Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial. En todo caso, parece ser cierto que, sea de la tendencia que sea, lo que necesitamos es una nueva forma de atender las necesidades básicas de la población del mundo, que el mundo con el nivel de desigualdad extremo al que ha llegado no funciona. Y no creamos las tesis que nos dicen que esto es cuestión de ideología, que son de derechas y de izquierdas. Los de izquierdas nos dicen que las necesidades básicas de la población del mundo no están atendidas, los de derechas nos dicen, no se trata de eso. Se trata de que hay un sistema que está teniendo algún nivel de funcionalidad equívoco, porque el resultado es el que vivimos concretamente.
Tanto es así que se plantea Greenspan, el que fue director del Tesoro de los Estados Unidos durante muchísimo tiempo, dicen que el hombre más poderoso de la economía en Estados Unidos y por extensión globalmente, nos plantea que en el mundo hay una acumulación irracional de riqueza en pocas manos, y llega él a decir que si eso no lo soluciona el capitalismo, ahí está el germen de su fin, va a terminar implosionando de alguna manera si es que esto no se llega a corregir. Y parece tener mucho sentido. Y Greenspan es un representante del pensamiento más de derechas, muchísimo más de derechas tal vez, que cualquier otro pensamiento en el mundo, pero simplemente es capacidad de reflexión frente a la realidad que vivimos, ¿no? Porque esa realidad nos lleva como la caricatura a estas situaciones, ¿no? Mientras en algún lado el que no tiene trabajos usa la ropa que los otros producen, por cierto, ¿no? Ahí dice las zapatillas de 120 euros, y en el otro lado tienen mucho trabajo haciendo esas zapatillas y no tienen para vestirse ellos mismos, ¿no? O lo otro, ahora la caricatura nos dice, te mueres de hambre aquí y al momento lo sabe todo el planeta. Ahora es mucho más dura la realidad. Te enfermas aquí y al momento contagias a todo el planeta. O sea, la globalización está aquí y ahora. Gran parte de la globalización se explica en el proceso tecnológico. La vida social moderna tiene una proximidad funcional notable. El español, el arquitecto, sociólogo español Montaner, nos hace una reflexión en su libro sobre arquitectura y política muy interesante sobre el proceso de globalización. Él reflexiona sobre los migrantes de otras épocas, épocas cercanas, antes del año 2000, cuando muchos peruanos han emigrado, por ejemplo, a España. España tiene la cercanía idiomática, ¿no?, lingüística, pero han migrado a otros lugares con otras lenguas. ¿Qué sucedía con ese inmigrante? Ese inmigrante tenía que insertarse en la sociedad donde estaba. Se comunicaba con su familia una vez al mes, tal vez, cuando le permitían sus ahorros, una llamada telefónica carísima. Hoy en día puede comunicarse todos los días sin costo alguno, en tiempo real, y sin mayor esfuerzo con su familia. No veían crecer a sus hijos, los hijos se enteraban que tenían un padre ausente en algún otro lugar del mundo, hoy día pueden conectarse y hacer las tareas junto con los hijos. Si necesitan música de su lugar o televisión de su lugar, un pequeño esfuerzo les permite acceder a los canales de su propio país. Y la comida en la mayor parte de ciudades del mundo es la venta, la oferta de insumos para la comida les permite comer su comida típica nacional, es decir, están fuera pero siguen dentro. Esa conectividad y esa proximidad al que se refiere Tomlinson han comprimido el espacio y han relativizado el espacio y comprimido el tiempo. También hay quienes nos explican como prioridad no la tecnología, sino la economía. Es un proceso económico con repercusiones culturales y políticas. Giddens, en inglés, nos recuerda, sin embargo, que dentro del fenómeno de las culturas en discusión en la globalización, hay culturas locales identidades culturales locales que se están fortaleciendo como respuesta a la globalización. Y pensando nuevamente en el origen de la globalización, muy rápidamente, recuerdo este texto de otro autor especializado en el tema, que es Stearns, y nos dice que probablemente la globalización se haya iniciado en el año 1000, cuando había mayores interacciones, convergencia interregional, algunos cambios significativos en el planeta. Podría haber sido en el año 1500 o en la época de los 1500,
con el descubrimiento, entre comillas, de América y una serie de hechos, de viajes, de dominio de la geografía crecientes. 1850 es otro momento que podría ser sumamente importante. Nuevas tecnologías surgen en esa época. En transportes y comunicaciones, la máquina a vapor, trenes. En comunicaciones directamente, el telégrafo, fíjense, un cable gigantesco uniendo Europa y Norteamérica, ¿no? Los costos iniciales en el 1866 eran $100 por palabra, después 12 céntimos la palabra. Hoy en día eso nos suena a una historia viejísima, ¿no? Inimaginable. Tenemos sistemas de comunicación instantáneos, globales, de una velocidad, bueno, instantaneidad, unas características que permiten vernos, escucharnos, compartir casi. Falta esa parte de la realidad virtual que nos permita tocarnos, que en algunos casos inclusive se está realizando. El transporte, ahora el viaje transatlántico, antes a la altura de 1900 era una semana, ahora ya sabemos cómo es, ¿no? O de pronto tenemos las fronteras cerradas, como en este momento. Y surgen en esa época, o en general van surgiendo diversos hechos que marcan la globalización, la institucionalización de la globalización. Telégrafos, la Unión Internacional de Telégrafos en 1865, la UPU en el 74, pesas y medidas, que es un tema para globalizar criterios, en 75, la propiedad intelectual, ¿no? En 1875, en fin. Otros nos dicen que es 1940, tal vez el que ha marcado por los grandes cambios. Se crea la ONU, Bretton Woods con el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la imposición creciente del inglés como la lengua compartida a nivel universal, el surgimiento de multinacionales, también de organizaciones no gubernamentales transnacionales, y la política global, no solo desde la ONU, que más es a veces un testigo de lujo, sino de los poderes que se van poniendo en juego. Entonces, todo eso, la pregunta es, ¿todo eso se puede entender fuera de lo cultural o es parte de un proceso cultural? Acá Vergara nos dice que el proceso de producción cultural compromete desde su transmisión el reconocimiento de los públicos diversos, ¿no? Hace referencia a ese hecho adicional. Y ya hace algunas décadas se nos había levantado la idea de que estábamos viviendo ya una aldea global. No sé si aldea global, pero una aldea en la que todo es tan pequeño que podemos contagiarnos todos en el planeta con un mismo virus, es una idea, digamos, ya no imaginada, sino que nos está actualmente retando, ¿no? Poniendo en jaque. Hay varias características del mundo antiguo que ahora están y que van a lo cultural adquiriendo importancia. Por ejemplo, el proceso de socialización antes era lento, ahora es aceleradísimo. La socialización era familiar, ahora hay muchos otros medios de socialización, por ejemplo, las redes sociales. La escuela y el maestro tenían un rol importantísimo, ahora hay canales no formales en la formación. De hecho, en todo el mundo que se han cerrado escuelas, con esto del virus, se habla de la educación virtual. Nosotros también apostamos a ello, pero también tenemos que reconocer que es una forma de cambio que requiere reflexión para ser válido. No se trata, por ejemplo, de estos cursos virtuales que permiten que todo el mundo haga como que estudió y reciba un cartón. Hay que desarrollar mecanismos para que esa relación sea
bien pensada. La experiencia como principal referente ahora es la experiencia virtual. Antes el universo social era directo, ahora podemos tener redes sociales y amigos de muchos lugares del mundo, aunque no tengamos contacto físico con ellos. Eso nos lleva a que la percepción, antes era la percepción física de las cosas y ahora la percepción virtual está reemplazando el proceso. El territorio era nuestro principal lugar. Y fíjense que ahora el territorio vuelve a cobrar presencia de una manera sumamente curiosa. Estamos confinados en nuestros domicilios. Nuestro territorio chiquito se ha convertido por unos días y esperemos que no se vaya a extender en nuestro universo. Pero, siguiendo la idea de Marc Augé, el planeta ahora tiene espacios que él llamó no lugares y también meta no lugares, que son espacios donde las referencias se van perdiendo. Voy a volver al tema. El rol del tiempo ante los cronosímbolos, que es justamente lo que se vincula con esos no lugares, ¿no? Antes la fiesta religiosa en su espacio y en su época tenía un sentido. Ahora el tiempo lo relativiza, convierte la fiesta religiosa en simplemente fiesta, en juerga muchas veces, pero también convierte la fiesta religiosa en algo prohibido por la presencia de un virus. Es un nuevo aspecto a pensar, ¿no? Y eso daba como resultado sujetos con conductas predecibles. Ahora hay predictibilidad e inestabilidad. Antes teníamos conductas fijadas, determinadas, inspiradas en el origen cultural. Ahora tenemos otakus en el centro histórico, bueno, cerca del centro histórico, en la avenida Arenal y seguramente en otros lugares. Hay unos restaurantes en los que yo he llegado a ver una niña, una jovencita con las orejas en punta, físicamente variadas. ¿Cuál es su conexión con el mundo de esos dibujos japoneses? Cultural no directa no es una adscripción, ella se siente identificada en eso, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es su origen? No podríamos responderlo seguramente. Entonces los productos culturales de origen local están siendo reemplazados por un consumo ilimitado geográficamente y las manifestaciones comunitarias ahora dan lugar a manifestaciones ya globales. La crisis simbólica nos interesa mucho. Piensen, los que tengan más de 40 años seguramente recordarán que su cita con la pareja de juventud, con el enamorado de adolescentes, era en el parque. Yo hace no mucho tiempo observaba cuando fui a me parece que se llama Mall del Sur, el que está en San Juan de Miraflores, y veía una gran pantalla de vidrio que da hacia, además la vista es de la Lima pobre, ¿no? Del otro lado, y esa vista estaba atravesada por varias siluetas de adolescentes abrazándose, besándose, habían convertido ese nuevo espacio en su espacio para el desarrollo de ese tipo de relación. Y la pregunta es, ¿ese espacio es realmente algo culturalmente? Yo suelo preguntar a mis alumnos, ¿a qué se parece un centro comercial? Y la respuesta única que yo tengo y que les planteo es, se parece a otro centro comercial. Un mall se parece a otro mall, esté acá o esté en la China o esté en Groenlandia. Se parece en contenido y en continente. ¿Qué referente se va formando en la vida de ese adolescente teniendo ese fondo que es abstracto, que es ajeno al territorio, que se superpone de igual manera con algunas diferencias, calidades constructivas y demás, pero en el fondo es el mismo modelo, sea en la zona más rica o sea en la zona pobre, que ahora es entre comillas pobre porque genera suficiente dinero como mantener esos lugares, ¿no? Entonces, antes los referentes eran la Plaza Mayor, como dice acá García de la Escuela Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, Champs-Élysées, Trafalgar Square, Plaza Roja, y ahora ¿cuáles son?
la torre de la catedral, el árbol más impresionante, mayor, a veces unos árboles que tienen una característica diferencial, el ancho de su copa, muchas cosas posibles, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Disneyland, McDonald's, Burger King, nos dice García. Hay que por lo menos reflexionarlo, ¿no? Cómo estamos formando nuestras identidades y los referentes se van perdiendo en el espacio, ¿no? Entonces eso lleva a que todos los espacios se apliquen comercialmente. Y eso, en un escenario de desigualdad en el proceso de intercambio, también se convierte en desigualdad en el intercambio simbólico. Y curiosamente, ese toro que ustedes ven en la pantalla es el toro de Osborne, una fábrica de licores española. Cuando España entra en la Unión Europea y tiene que acatar las normas comunitarias europeas, se le ordena retirar toda publicidad de las carreteras. No, no vamos a encontrar en Europa como acá, camino al sur o cualquiera de nuestras vías, pero sobre todo el camino al sur es esa cantidad de avisos comerciales gigantesca, ¿no? Pero en España sobrevive un aviso, una imagen de esa época, que es la silueta de este toro, conocido como el toro de Osborne. Más allá de las reminiscencias al tema de si la corrida de toros es buena o es mala, el hecho es que un nombre comercial, una marca comercial, sigue presente, se convierte en un nuevo símbolo. Ahora, la imagen es interesante, la forma en que se ha trabajado es interesante, probablemente en ese sentido se justifica, ¿no? Pero es una crisis que hemos perdido los símbolos más significativos y los cronosímbolos, como les decía, ¿no? La fecha de nacimiento, la Semana Santa, que ahora está en este contexto, ahora cancelada por el virus, pero en otra época la Semana Santa se ha convertido en lo que, perdonen que utilice la expresión popular, para algunos es la Semana Tranca, ¿no? O sea, el símbolo no es que le quiera reivindicar por razones religiosas, sino por razones de símbolo en sí mismo, que evocaba una forma de entender las cosas, se han reemplazado por muchas otras formas que no tienen una vinculación con el tiempo, con el momento, con el fenómeno, y que son más bien abstractas. Y esos son los productores de no lugares, restaurantes que se parecen todos unos a otros, gasolineras, franquicias, hipermercados, aeropuertos, lugares sin referente identitario, y que son cada vez más. Fast food, el McDonald's ahí es su gran referencia, pero no siempre, no todo se puede entender de esa manera. Lipovetsky y Serroy en La Cultura Mundo hacen una reflexión que yo la pongo más como algo, digamos, anecdótico que como una reflexión de fondo, pero que es en cierta medida muy gráfica de cosas. Dicen que nos dicen que en realidad ellos consideran que esa globalización de Disneylandia, de Coca-Cola, de estos símbolos comerciales no es tan cierta, porque por ejemplo McDonald's tiene que adecuar sus contratos culturalmente. Dicen que el contrato de McDonald's ahora recientemente ha tenido problemas en el Perú, esta fábrica por su conducta irresponsable por otras razones, ¿no? Pero dicen que en el contrato de McDonald's, dice Lipovetsky, hay una cláusula de la sonrisa. Todos tienen que sonreír mientras trabajan en McDonald's, excepto en Vietnam, donde la tradición cultural dice que si sonríes cuando sirves comida es porque algo malo le has puesto. Y entonces han adecuado culturalmente, dice Lipovetsky y Serroy, y la cláusula de la sonrisa se ha convertido en la cláusula de la no sonrisa. Estás prohibido de sonreír en McDonald's, Vietnam, mientras trabajes ahí en tu horario de trabajo, porque eso significaría esa burla hacia el comensal, ¿no? No creo que eso sea más que una anécdota, aunque algo nos dice también, ¿no? Lo que sí podemos encontrar por todo el mundo son lugares como este, ¿no? Estas autovías que nos conducen a lugares, pero que también ocupan un espacio y ese espacio no dice nada, no significa nada. O estos tipos centros comerciales, ¿no?
imágenes ahí. Y Jameson analiza de una manera muy interesante un hotel de los Estados Unidos, ¿no? Y sus espacios que no conducen a nada, sus miradores que no muestran gran cosa, en fin, ¿no? Los aeropuertos, como les decía, y estas formas de trabajo tan impersonalizadas, como la de la imagen, un poco exagerada, la imagen sin lugar a dudas, pero también son espacios donde no hay un referente. Y hablando de patrimonio cultural, y ya para no cansarnos y terminar esto, y acercarnos a nuestro tema, al tema que yo siempre desarrollo, que es el patrimonio cultural, creo que también hay un proceso de convertir en no lugares, de quitar el valor simbólico de las manifestaciones culturales. En la imagen tienen una población local, cualquiera, ese es de la isla de Taquile, pero podría ser cualquier lugar del mundo. Y una serie de referentes de diversos sitios donde he utilizado estas imágenes para una conferencia, y está Chile, nuestra Lima, por supuesto, Colombia, comida, baile, patrimonio físico, cualquier tipo de patrimonio. La relación entre esta población y este patrimonio es intensa, es permanente, es significativa. En torno a eso, porque el patrimonio ahora va casi indesligablemente de la mano con el turismo, hay una serie de manifestaciones turísticas. Hoteles, atención médica, diversión, tragos. El hotel puede ser intermedio entre patrimonio y turismo. Antiguos hoteles utilizados, antiguos edificios utilizados para que ahora funcione un hotel, que es válido, ¿no? O centros de interpretación donde se utiliza la imagen del patrimonio para entender la zona en la que nos encontramos. Y luego tenemos al turista, que el turista es algo abstracto. Tal vez esta caricatura lo representa. Puede ser de cualquier tamaño, de cualquier color, hablar en cualquiera de los idiomas que podamos imaginar, etcétera, etcétera. Las relaciones entre estos dos sectores que influyen en el patrimonio cultural son sumamente importantes y las hemos distorsionado. Hemos creado falsos centros en torno al turista y hemos descentrado, hemos desimbolizado al poblador local y queremos que el patrimonio sea el que se interpreta en razón del turista y no del patrimonio de la población local. Y entonces estos seres anónimos que en determinado momento se nos aparecen y ahora desaparecieron porque un virus los ha obligado a irse o los ha asustado lo suficiente, ahora el Estado mismo, los estados en el planeta han eliminado el turismo por una temporada y sabe Dios cuán larga sea. Pero antes de eso eran estos seres anónimos, que se vuelven concretos y reales cuando vienen hacia nosotros, pero que vienen por una temporada corta, 3, 4, 5 días, inclusive menos. Debemos planificar el territorio, la interpretación del patrimonio, nuestros símbolos, en torno al turista o en torno al poblador local. ¿Qué le estamos diciendo al poblador local cuando le decimos que su vocación principal en la vida es hacer feliz al turista? Yo siempre les digo, si viene un turista japonés, si viene un turista colombiano y el poblador local lo abraza, seguramente el colombiano tendrá cierta desconfianza. En esta época ni soñarlo, ¿no? Pero normalmente, el poblador local lo abraza, entonces ese abrazo será recibido amablemente, en algunos casos hasta emocionadamente. ¿Qué pasa si es que el poblador, si el turista no es el colombiano, sino es el japonés y lo abrazamos? Como todos saben, estamos violando su espacio vital. Sería una ofensa. Así que, nuevamente, estamos frente a realidades complejas, ¿no? Como dice Lezama, estamos redefiniendo nuestro patrimonio y tenemos que hacerlo en base a un conjunto de referencias, pero hay referencias estables, hay referencias que nos dan sentido de vida y hay una dinámica de transformaciones. Yo creo que en este mundo en crisis necesitamos simbología trascendente que nos permita
volver a la reflexión profunda para encontrarnos a nosotros mismos nuevamente. Esas escenas que se repiten en Francia. Leí hace poco un comentario de alguien que vive en Francia, un peruano que vive en Francia, y decía, no crean que la cosa es en Perú, que nosotros somos los salvajes, primitivos, subdesarrollados. En Francia se han peleado, en Australia se han agarrado dos, creo, mujeres a golpes por un paquete de papel higiénico. O sea, es planetario. Y no parece estar vinculado ni siquiera con los niveles educativos, con los niveles económicos. En Francia les aseguran la economía. Acá el Estado está intentando esto del bono de 380 soles para la gente más pobre. Es muy difícil de gestionar. Es tal vez más para dar ánimos que otra cosa. Pero vamos al enfrentamiento, a la falta de solidaridad, a la falta de referentes, que en un mundo sin referentes estables, en un mundo líquido, como dice Bauman o Gaumont, necesitamos un espacio que nos permita sentirnos seguros. No vamos a estar fuera de la normalización, no se va a volver todo estable, pero necesitamos algún referente estable. Y creo que ese es el gran rol del patrimonio cultural, rol que no sabemos alentar los que trabajamos en patrimonio cultural, porque no se trata de la conservación por la conservación, menos de la conservación por el turismo. Se trata de la necesidad de mantener un eje coherente de explicación de la existencia de la humanidad en sus principales manifestaciones. Y el patrimonio, el bien cultural simbólico, es tal vez el único referente que sigue siendo válido hasta nuestra época, ¿no? El referente que se mantiene, que responde a las condiciones actuales de la sociedad. Uno se siente identificado con su patrimonio hoy en día, no es el pasado. Eso de que debemos conservarlo porque nos lo heredaron y tenemos que heredarlo al futuro nos deja fuera del esquema. Hay que asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestro disfrute de ese patrimonio, nuestra relación con ese patrimonio. Además, el patrimonio es esencialmente local. En museos grandes como el Louvre o el Museo Británico pueden tener, en el Louvre está el Código Hammurabi. Yo lo estudiaba cuando estudiante de Derecho, la primera norma escrita. Es del mundo de la antigua Persia. Está en Francia. ¿Podrían decir que es francés? Por supuesto que no. Será eternamente, esté donde esté, estará eternamente vinculado territorialmente con su origen. Las piezas de cualquier manifestación de patrimonio son siempre esencialmente locales. Y el patrimonio inmaterial tiene eso de local, pero además va con nosotros. Nos permite un encuentro activo con quien conserva nuestros valores. Y hay una necesidad de proteger todo eso para todos los gobiernos. Entonces, el patrimonio cultural tiene una función de anclaje. Tiene que ayudarnos a quienes trabajamos en la teoría y la academia, en la reconstrucción de teorías sociales que respondan las cosas. En fortalecer identidades que ya no son las identidades preglobales, ya no pueden ser identidades cerradas. Son identidades abiertas o deben ser identidades abiertas, sin dejar de ser, debemos aceptar, debemos convivir, debemos compartir, pero siendo. Porque si ese intento de compartir es ajeno a nuestro propio ser, terminamos en el caos en el que estamos viviendo actualmente. El encuentro constructivo depende de la comunidad de valores. Y entonces se trata no de irnos de la globalización, pero hacer de que la globalización sea respetuosa de la diversidad cultural. Esto, por supuesto, no es una respuesta, ni estoy en condiciones, ni se trata de, como tema de fondo, de la salud y el coronavirus. Pero el coronavirus es seguramente un síntoma de una enfermedad mayor, planetaria, y creo que hay que reflexionar profundamente al respecto. El coronavirus mata, dicen, menos que otras enfermedades. Seguramente, si lo vemos como tema de fondo, la corrupción mata más.
en todo el planeta porque mata posibilidades de desarrollo. Seguramente la ciencia hubiera evolucionado ya muchísimo más y los coronavirus tal vez fuesen más controlables si es que no se desperdiciaran los fondos que podrían servir para ello. También nuestra idea equivocada del dinero fácil es un problema adicional, ¿no? Yo no quiero terminar reflexionando sobre problemas, pero sí quiero advertir que debemos actuar para construir soluciones, y eso implica compromisos. Aún está por cumplirse la sentencia de la famosa casa, del famoso hotel, que iba a ser Hotel Sheraton, en la calle Sapi del Cusco. La violación de todos los valores locales con aval y auspicio, porque tenía una suerte de incentivo tributario desde el turismo, esta construcción, no es aceptable, ¿no? Y debemos responder como creo que es sumamente grave lo que se pretende, lo que se está haciendo y más aún lo que se pretende hacer en Chinchero. Pero más allá de eso, es que debemos tomar conciencia del rol que ha jugado ya en momentos o en espacios notables el patrimonio de nuestra sociedad que debemos recuperar de una manera mayor. Simplemente termino haciendo referencia y veo que se me ha quedado, no grabé seguramente la foto de el tambo, la cabezona de Arequipa. Yo viví en Arequipa de niño y siempre recuerdo que cuando caminaba por el puente Bolognesi, rumbo al puente Bolognesi, me decían, no pases por esa vereda que ahí está el tambo, la cabezona. Ahí hay drogadictos, fumones, peligro. Hoy en día, ese espacio recuperado, con apoyo de AECID, recuperado desde el punto de vista patrimonial, es un espacio de satisfacción, es un espacio de encuentro. Y han sabido convertirlo en un espacio para la vida social, sin gentrificación, ese término famoso cuando se prioriza una clase social determinada. Ahí la población local revive su experiencia. Y hay, espero que esté todavía viva, pero hace un par de años que fue la última vez que pasé por el Tambo de la Cabezona, ya la había visto un poco antes, la volví a ver. Ahí se sienta una señora en un segundo piso, en un balconcito idílico, ya foto tenía y no tengo en ese momento. Y se sienta, parece tan viejita que da la impresión de que ya no va a conversar, no va a moverse, pero de pronto cuando ve turistas, cuando ve visitantes, se para y le dice, mira hijo, esta es mi casa, esto es mío, mira qué bonito donde yo vivo. Les aseguro que esa señora ha vivido en el caos, la pobreza, el lugar inseguro, durante casi toda su vida. Sin embargo, una intervención bien pensada en patrimonio genera ese cambio y nos da lugar a esa esperanza. Ese cambio que también nos debe llevar a pensar en mejor calidad de vida en general y eso será lo que finalmente influya en el proceso de la salud, en el proceso de un verdadero cambio para alejarnos de la corrupción. Ese proceso es cultural. Educativo sí, pero yo siempre les digo, los que están presos ahora, entre los que están presos ahora, algunos han estudiado en las mejores universidades del planeta, peruanos y de otros países. Entonces no era solamente educación, era compromiso en valores. Y ese compromiso en valores nos va a ayudar a solucionar muchas crisis, como la crisis que ahora está viviendo el planeta. Bien, no les quiero hacer más largo esto. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, alguna idea distinta, bienvenida. Les reitero que esto es un espacio que queremos abrir para acompañar en esos días tan largos, hacer que sean un poco más significativos para todos, ¿no? Nos den sentido al tiempo y no lo perdamos como cuando perdemos nuestros cronosímbolos. Gracias. Espero sus comentarios si los hubiera, sea vía chat o sea activando sus micros y lanzándolos al grupo.
No hay comentarios. Hola. ¿Quién activó su micrófono, por favor? ¿Qué nos dice? Tal vez sería interesante por un recordaris de Patty, que está también online sobre las tres materias que estamos proponiendo como talleres para comenzar. Me parece que es este viernes uno de ellos, ¿no? Repitiendo el curso que ya hemos tenido, el taller que ya hemos tenido muy exitoso hace algunos días de gestión del patrimonio cultural para el desarrollo. Pati, no sé si nos escuchan. Bueno, aparte de patrimonio cultural para el desarrollo, estamos planteando un taller sobre turismo cultural y desarrollo, justamente. Es muy preocupante la forma en que se lleva el turismo y la poca importancia que se da al turismo cultural en nuestro país. Creo que esta pausa obligada en el turismo que nos ha venido debe ayudarnos a reflexionar. Y finalmente tenemos un taller sobre patrimonio cultural y desarrollo territorial, ¿no? El patrimonio es esencialmente local, como decíamos, y activarlo es activar desarrollo en lugares casi olvidados de nuestro planeta, de nuestro país, comenzando. Bien, si no hubiera intervenciones, les agradezco mucho. Como les digo, espero que esto haya hecho más útil su tiempo y vamos a proponerles otras reuniones con algunos otros amigos también que tienen temáticas importantes que compartir. Alberto, perdón, hay Sí. dos preguntas. En el chat. Perdón, me había Sí. olvidado de ver el chat. A ver, me voy al chat. La de Arius, pero está incompleta donde yo la veo. Su campanario se cayó. Está escribiendo aún. Sí. Chongos bajo, Chupaca. Hay una más arriba, por si acaso. A ver. Dice Arius, quisiera hacer una pregunta. Miré con unos amigos, hicimos una investigación periodística sobre una capilla en Chongos Bajo, Chupaca, región Junín. Sally ha hecho otra pregunta antes. ¿Cuánto afecta a nivel mundial este problema del coronavirus en la economía? Se ha visto que la bolsa de valores está loca, pero yo personalmente, aunque los que son pro sistema total, yo creo que el sistema tiene sus cosas buenas y malas, yo creo que el mundo no va a recuperar su coherencia mientras haya bolsa de valores. Me parece que son incompatibles. Mientras una empresa pueda valer hoy día 10 produciendo 10 y mañana 100 produciendo 10 o 1 produciendo los 10, mientras la economía sea así de especulativa, creo que no hay forma de controlar las cosas. Entonces el coronavirus puede dañar profundamente, pero más el coronavirus creo que es la inestabilidad del sistema en sí mismo, ¿no? La bolsa es reactiva, pero en un mundo convulso, la reactividad es convulsión. Yo creo que hay una afectación impredecible, como la bolsa misma es impredecible. No sé, no tengo por supuesto la respuesta total, habría que hablarla con economistas, ¿no? Pero sí tengo una posición personal bastante crítica de lo que considero que nos hace la bolsa en la vida, la bolsa de valores, el sistema financiero internacional.
El campanario, nos decía Arius, se cayó. Lo que pasa es que es un monumento declarado patrimonio cultural, pero las autoridades locales, incluso el Ministerio de Cultura, se muestra reciente en la regención de su restauración, incluso renuente debe ser a la regención de su restauración. Incluso nos dijeron que hay otros temas más bonitos y grandes que esa capilla. Y hablar de nuestro Ministerio de Cultura es ponerse tristes. Y ya estamos, creo, suficientemente golpeados por la realidad esta exagerada o así de terrible. No sé cuál es la respuesta. Entonces, poco lo sabremos. Pero nuestro Ministerio de Cultura es muy poco eficiente, ¿no? Por ser amables con ellos. Creo que más bien actúa en contra de nuestro patrimonio, así que lo veo preocupante. Desde cómo se decide qué es patrimonio, tenemos un grave vacío. No es cuestión de que salió publicado en el peruano. Y hace poco hubo esta iglesia, se me va el nombre siempre de esta población de nuestra ya oriente, cuya iglesia fue demolida pese a la posición de la población que quería conservar y que decía que era su patrimonio. El ministerio falló diciendo que el trámite que se inició para declararlo patrimonio había llevado a la conclusión que no tenía valores. Pero si la gente encuentra valores en ese bien, el ministerio debe respetarlos. En cultura no existe, no debe existir imposición de esa naturaleza. Ahí hay un tema sumamente preocupante e importante. Entonces, claro, la población debe insistir y debe actuar en base a esa insistencia, ¿no? Muchas veces es cuestión de iniciar procesos y por inercia llegan a cumplirse, pero el rol del ministerio en este momento es realmente triste. Por ejemplo... Alberto, Sí. perdón, tienes 3 preguntas, empezando de Sarita. Dice, por otro lado, ¿usted cree que el turismo se recupere después de este problema? Y hablando de patrimonio, ¿este problema tendrá algún efecto negativo a este? Sobre patrimonio directamente, salvo que algún lugar tipo Machu Picchu se vea sin fondos, porque los demás no reciben fondos vinculados con el turismo prácticamente, no creo que haya una vinculación directa. Fíjense que yo creo que es una oportunidad para que lugares como Venecia replanteen cosas como la aberración de recibir estos cruceros más altos que la Catedral de San Marcos. Y a algunos se le malogró el motor. El día que falle un sistema que haga un desastre mayor, Venecia está arruinada. El coronavirus lo ha dejado. Los cruceros en general son un tema sobre el que hay que reflexionar en el turismo. Generan mucho dinero ¿para quién? Para los que están dentro del crucero y los dueños del crucero. Digo, para los que gestionan el crucero en sí mismo. Los lugares de destino normalmente no, los lugares de destino normalmente se ven dañados por la presencia esporádica de gran cantidad de gente que consume muy poco, pero ensucia, ocupa espacio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en esta crisis puede estar una respuesta y una oportunidad, inclusive, por ejemplo, para replantear el tema del Quinchero, ¿no? Este afán por la hiperconectividad y la hiperconectividad cercana al destino mismo debe reflexionarse. Entonces creo que es una oportunidad. Va a afectar. El turismo se va a recuperar, por supuesto, pero no sé si recuperarse es volver a esos límites irracionales en algunos lugares. Tal vez sea la oportunidad para plantear cosas con mayor coherencia. Luego, César, la reorganización, ¿qué implicancias o reorganización tendrían las entidades culturales a raíz de la sostenibilidad como el cierre total de actividades? De alguna manera eso desnuda la estabilidad en la que estamos inmersos y cuál podría ser el camino para todos los grupos o entidades culturales. Yo no entiendo cómo la ministra de Cultura parece no tener rol alguno
en el proceso que estamos viviendo. Y, por ejemplo, para darle solamente un detalle, si realmente la gravedad es la que estamos nosotros viendo, interculturalidad tendría que estar activamente transmitiendo la información y convenciendo a pueblos que tienen otros referentes culturales dentro de nuestro país para que cumplan las pautas de salud que son occidentales. Si es que esas son realmente las que se deben cumplir. ¿Cómo es que el Ministerio de Cultura ha desaparecido? Parece que el Ministerio de Cultura fuera una víctima del coronavirus. No se sabe nada de él y yo creo que eso es profundamente preocupante. Y sí, pues, yo creo que esto desnuda una inestabilidad. Ahora es la crisis de salud, pero las crisis económicas que hemos tenido. Cuando Finlandia tuvo la presidencia europea y estaban en tiempos de crisis, a diferencia de los demás, no reunió economistas, reunió filósofos. Y dijo, la crisis no es económica. Nosotros estamos convocando a los mejores, a los que puedan reflexionar sobre en qué momento hemos cambiado y hemos perdido nuestro estado de bienestar europeo que fue tan tan sólido durante una época, ¿no? Y todo lo vincula con el mercado y Thatcher. Pero más allá de eso, desideologizando la cosa, la capacidad de reflexión que implica la cultura debe estar presente en este proceso. Increíble que no esté. Leslie nos pregunta, espero estar respondiendo las dudas, si alguna entidad cultural de turismo ha comunicado qué medidas se debe tomar luego de este programa mundial. Sobre qué medidas vendrán, no lo sé. No lo sé. Sobre consejos para el turismo, medidas para, o preocupación sobre los turistas varados en todo el planeta, en todo el planeta. No es que Lima o el Cusco sea una excepción o los que están en la frontera con Bolivia, ¿no? Hay, en Italia han quedado de todas las nacionalidades imaginables varados en este espacio muerto que se ha generado. Por ejemplo, ¿no? Nos preguntan, además, Arius, ¿qué opino sobre el aeropuerto de Chinchero en Cusco y la posición de la gente del Cusco que se muestra a favor de este proyecto? Claro, yo creo que es lógico que la gente se muestre a favor de ese proyecto. Les han dicho durante 40 años que necesitan un aeropuerto internacional para su gran despegue. Lo que no les han dicho es que del gran dinero que genera el turismo en el Cusco, lo que queda en el Cusco es más o menos el 20%. Aún así es mucho, pero es más o menos el 20%. Tal vez algo más, pero la gran mayoría sale a Lima, sale al extranjero, sale a las grandes transnacionales. Y que se ha creado un aislamiento del turista que va al monasterio, ni siquiera habla con un poblador local que no sea parte del equipo del monasterio. Y el poblador local que es parte del equipo del monasterio puede ser chofer o puede ser de limpieza. Difícilmente tiene un rol mayor, ¿no? O tiene un rol intermedio, ¿no? Pero los grandes puestos, los grandes cargos y los grandes sueldos son ajenos. Pero no van ni siquiera a un centro donde compren libremente artesanías, o van a un centro previamente pactado que le paga un porcentaje al hotel, o van a sus propias cadenas de venta de artesanías donde ellos mismos han invertido. Entonces, Chinchero no va a cambiar eso. Además, un aeropuerto es una oportunidad de desarrollo sin duda. Pero poner un aeropuerto en Chinchero equivale a poner un programa de desarrollo para enseñar, no sé, una conducta más adecuada en algún aspecto a la población de San Isidro. Vamos a reforzar la formación sexual de los adolescentes en San Isidro. ¿Necesita reforzamiento? Sí, por supuesto, ¿no? Pero el drama no está en San Isidro, el drama está en nuestros pueblos jóvenes, en nuestras periferias, ¿no? Equivale a invertir sobre lo que ya está saturado en turismo. El Valle Sagrado ya está dañado. En vez de invertir en recuperarlo, vamos a invertir en terminar de hundirlo.
y la lógica que sigue es la desaparición del atractivo, ¿no? Machu Picchu es muy fuerte, pero yo comento que un personaje, un antiguo alumno mío que ahora tiene un cargo muy importante en el entorno de Machu Picchu, que ha estado haciendo un estudio interesante durante años sobre la percepción del turista, y siempre me decía, la percepción del turista es positiva, aunque la experiencia de viaje sea mala. El tren demasiado caro, el autobús que les lleva, el microbús que les lleva a la altura es carísimo, irracional, tienen que hacer cola, los baños están mal planteados, pero llegas a Machu Picchu y te olvidas de todo. Esa persona que, como les digo, tiene un puesto importantísimo en ese entorno inmediato, dice, en los últimos años ha variado la cosa. Me dicen, sí, mira, Machu Picchu muy bonito, pero el tren no es justo que cobren como cobran, el servicio de buses es muy malo, esto y lo otro. O sea, me quedo con una carga negativa. Romper el equilibrio positivo de Machu Picchu es comenzar un declive que puede ser fatal. Entonces, Chinchero va a llevar más turistas a Machu Picchu. Lo dice el estudio de impacto patrimonial, que no es estudio siquiera, que han hecho las personas que han encargado el gobierno. Dice, va a dañar Machu Picchu, va a dañar el templo de las 4 cosas más importantes de Machu Picchu. El Capañán, dice, sí, claro, va a desaparecer tramos del Capañán, pero aún así va a generar dinero y por lo tanto es positivo el proyecto. Por favor, gravísimo, gravísimo. Tupe y el Jacaru, por supuesto, esa persistencia cultural, pero creo que había una pregunta antes más. Integridad del patrimonio bajo el sistema económico neoliberal tan informal que tenemos. Bajo la informalidad no funcionan las cosas. Los guías de turismo inventándose datos en cualquier sitio son un peligro gigantesco para la seriedad de nuestro turismo como propuesta, ¿no? Y va a llegar a cansar. Entonces sí, tenemos que formalizar las cosas urgentemente. El distrito de Tupe en Yauyos por la característica lengua jacaru. La comunidad de Tupe inició los trámites para tener su carretera, que afectó camino prehispánico. Debido a sus ansias de modernidad, ellos mismos destruyeron los caminos y aperturaron la trocha carrozable. Tupe no presenta ningún tipo de declaratoria como patrimonio cultural de la nación y debido al problema de la carretera no quieren saber nada del Ministerio de Cultura. El pueblo está perdiendo paulatinamente sus costumbres. ¿Cómo reconciliar la comunidad con el Estado para evitar la pérdida cultural? Cambiando la lógica del ministerio. El ministerio llega tarde, mal y nunca, y cuando llega se opone. Entonces, si la población estaba interesada en tener una carretera, estaba dispuesta a poner su mano de obra, porque ha puesto su mano de obra para destruir el camino antiguo. Lo que necesitaba es un ministerio que a la primera insinuación de que ese pueblo quería hacer carretera, mandase al experto que le diga, mira, el territorio lo podemos utilizar de esta manera. ¿Qué tienes patrimonio? Lo vamos a convertir en un centro cercano a tu carretera que irradie hacia la carretera una oportunidad de desarrollo territorial. Que la carretera sea una forma, un aliado del desarrollo territorial y no que pase encima de los recursos del territorio. Pero cuando llega el ministerio, le dice, no, momentito, no me haces carretera porque ahí hay patrimonio. Señor, ¿pero qué hago? Pues te quedas sin carretera. Nosotros no tenemos la respuesta. Búscate un técnico que te dé la respuesta. Nosotros te decimos que no. El ministerio tiene que convertirse en proactivo, estudiar los territorios de acuerdo a los intereses de la población antes de que revierten las bombas. No necesitamos un ministerio bombero, necesitamos un ministerio con capacidad de propuesta. Entonces, ese pueblo ya entró en conflicto y es muy difícil de solucionar el conflicto, porque el ministerio solo genera conflictos, no genera encuentros, no genera diálogo, no genera reflexión positiva, no genera alternativas. Y sus pocos proyectos arqueológicos, además de que, como me comentaba un arqueólogo muy prestigioso y muy entendido en estos temas hace poco, además de que son carísimos, son la excepción que nos confirma el desastre. Porque se aferran a que sí, hoy día han crecido los proyectos que hace el Ministerio de Cultura. ¿Cuántos son? Más que antes, sí. Pero seguimos contra la realidad.
De 24.000 y pico bienes de patrimonio cultural que el Ministerio reconoce, 2.400, el 10%, tiene algún grado de protección, pero solo aproximadamente 300, creo, un poco menos inclusive, tiene declaración y delimitación. El resto, con el sistema que han creado, está indefenso. ¿Es eso aceptable? Entonces, en esas condiciones, pues, es lógico que Tupe termine optando por cualquier otra salida, y no es Tupe, es todo el Perú. No sé si ustedes han sentido, yo siento angustia cuando viajo por territorios, lo que llamamos territorio interior, por pueblos de la sierra, y veo que todos se parecen a lo más feo de Lima. Están perdiendo no su identidad, están perdiendo su dignidad. Y lo primero que ha generado el aeropuerto de Chinchero antes de existir es que se cree una monstruosidad de esa naturaleza en pleno Chinchero. Hay que cambiar la legislación de patrimonio cultural de todas maneras. Hay un proyecto de ley que dejamos casi se me dio el nombre, con el dictamen aprobado en la Comisión de Cultura anterior. Dicen que ahora se tienen que recuperar. Estoy tras eso. Espero que el comité consultivo o alguna otra forma de participación nos permita incidir y que podamos terminar con ese proyecto de Ley General de Patrimonio nuevo. La actual es un Frankenstein. Era deficiente, la han cambiado 50.000 veces. Cada quien ha puesto su retazo y cada uno de los retazos es un poco más triste que el anterior. Turismo sostenible, ¿dónde está nuestro amigo Mancilla? Sí, lo del sistema económico neoliberal, sí le contestaba. Creo que mientras haya informalidad no hay esperanza de que las cosas cambien. Que la informalidad va llega hasta los guías que repiten cualquier información por más equívoca que sea. En fin, me alegra mucho ver la intensidad de la participación. Comprobamos que el sistema virtual, aunque ahora nos falló al inicio un poquito el Internet mismo, pero miren que la participación es plena. Les pido que sean nuestros aliados. Hagamos que estos días sean útiles para los chicos. Vamos a poner la información en Internet, compartan a ustedes. Los que se han reunido es un grupo selecto de personas. Son líderes de opinión. Si nos apoyan a difundir esta idea, seguramente podemos hacer que muchos muchachos participen en formarse un poco más en estos días. Y ese es un reto que tenemos. Y es un mensaje final que les doy desde Factor Cultura. Factor Cultura tiene las puertas abiertas a todos ustedes. Por ahí, con algunos, hemos tenido ya ideas, no hemos llegado a plasmarlas, pero por favor, necesitamos generar. Factor Cultura también va a sufrir el tiempo de crisis económica y el coronavirus. Espero que haya muchachos, gente, estudiantes, amigos que quieran proseguir con los talleres, ¿no? Los talleres nos permiten sobrevivir todavía. Estamos en los trámites en el Ministerio de Educación, todavía no se ha dado el reglamento para los institutos. Es una etapa difícil, pero nosotros pretendemos que esto sea un espacio para todos, compartido. Si tienen grupos que necesiten espacio para reunirse, bienvenidos, mientras sean grupos de cultura.